¿Ahí se escucha? Vale. Los compuestos bioactivos naturales son herramientas o compuestos que existen en la naturaleza y que en este caso yo les voy a hablar de cómo opera y cómo interactúa esto con el metabolismo vegetal y con experiencias en aguacate. Partamos por algunas referencias. La bibliografía nos habla de que el estrés oxidativo a todos quizás nos suena lo que es el estrés, ¿no es cierto? Y la oxidación sabemos que es un proceso de degradación de tejido. Por lo tanto, eso es lo que nos habla la bibliografía, que el estrés oxidativo es un fenómeno que ocurre y que tiene, efectos adversos en el metabolismo vegetal. Por lo tanto, es algo a lo que le tenemos que poner atención agronómicamente, porque si cerramos los ojos y no vemos lo que está ocurriendo a nivel metabólico, vamos a tener efectos irreversibles. El modo de acción de este metabolismo oxidativo habla principalmente de la concentración de ciertas especies o compuestos tóxicos que la planta contiene naturalmente en su metabolismo, que son principalmente superóxidos, peróxidos de hidrógeno, grupos de hidroxilo, que cuando la planta detecta señales adversas del ambiente o también pueden ser internas por algún problema patógeno o lo que sea, activa automáticamente su metabolismo oxidativo, teniendo como consecuencia, ¿no es cierto?, el daño irreversible en los tejidos, y eso está reportado también científicamente, donde se producen, ¿no es cierto?, el desorden fisiológico y la muerte celular. Por el contrario, tenemos el efecto positivo cuando tenemos una concentración baja de estas especies reactivas de oxígeno que finalmente promueven el desarrollo de tubos polínicos, la germinación, el desarrollo radicular. O sea, son procesos muy positivos para la planta. Esto quiere decir de que la planta cuando está contenta, lo pasa bien, trabaja. Y eso es lo que nosotros queremos. Agronómicamente tenemos herramientas. Está hablando David de las distintas tecnologías, ¿no es cierto? Tenemos herramientas para controlar el manejo de la humedad del suelo, monitorear el clima. Pero ¿qué es lo que podemos hacer a nivel metabólico para impedir que la planta reaccione de esta manera? La verdad es que no hay muchas herramientas, porque lo agronómico no es el riego, la nutrición, el monitoreo, pero a nivel fisiológico, ¿cómo hago yo que la planta no reaccione de esta manera? ¿Okay? Ese es el desafío. Y agronómicamente muchas veces esto no se ve, o cuando hay sintomatología visible ya el daño es muy avanzado e irreversible. Por lo tanto, tenemos que actuar de manera preventiva. ¿Okay? Todos sabemos que nuestros cultivos están expuestos a distintas condiciones ambientales que afectan, ¿no es cierto? Hace poco hubo una lluvia en Semana Santa que fue muy bienvenida, pero fue un evento que no era esperado. Pero sabemos que en el verano las altas temperaturas están siempre presentes, el estrés térmico es algo que está ya instalado hace muchos años y las plantas y los cultivos han tenido que ir adaptándose a esas condiciones para poder sobreponerse, ¿no es cierto?, y seguir funcionando de manera normal. La reproducción en el caso del aguacate es un fenómeno que todos, cuando lo vemos, ¿no es cierto?, decimos, bueno, ¿qué hago con esta planta que se le van a caer toda la hoja porque hay mucha flor? ¿No es cierto? Es un efecto estresante. Y la reproducción, metabólicamente hablando, es un proceso que induce estrés oxidativo de manera natural. Por lo tanto, tengo que controlar de alguna manera esa reacción oxidativa. ¿Okay? Fíjense en esta lámina que habla muy claramente, es solamente una referencia, son cultivos extensivos que obviamente no tienen ningún tipo de riego, pero que el 70% de su potencial productivo se pierde por condiciones abióticas, ¿no es cierto?, ambientales. Este es un estudio que recopilamos de distintas fuentes desde el año 2000 en adelante. Por lo tanto, las condiciones ambientales con las que tenemos que lidiar es algo a lo que le tenemos que poner atención y obviamente con todas las herramientas que tenemos podemos hacer cosas, pero siempre se nos queda una brecha productiva que se pierde por falta de herramientas con las que contamos. Entonces, ¿qué es lo que son los compuestos bioactivos? Son elementos que están en la cadena, en la matriz alimentaria, ¿okay?, que tienen propiedades nutricionales, que también se conocen como metabolitos secundarios, polifenoles, polisacarios, como vemos aquí, alcaloides, ligninas, terpenoides, etc. Y todos estos compuestos tienen muchas funcionalidades metabólicas. ¿Okay? Lo importante de esto es hacer un buen uso de ellos, ¿no es cierto? Y obviamente contar con fuentes que tengan un buen aporte.
En general, para los que les guste la investigación un poco, estos compuestos son principalmente, dentro de los polisacáridos y polifenoles, son fucoidanos, fluorotaninos y laminarinas, que en otras industrias ya se le conocen muchos beneficios, como propiedades anticancerígenas, anticolesterol, antibacteriales, antivirales, etc. La industria farmacéutica va mucho más adelante que nosotros en esto. Y estos se encuentran principalmente en fuentes de algas pardas y algas rojas. Los que quieran ver un poco más pueden verlo en esas fuentes de referencia. ¿Dónde crecen naturalmente estas fuentes naturales de algas? ¿No es cierto? Son geográficamente, están muy definidas, no es como el aguacate que nació en México, que ahora, o en Centroamérica, y que se ha ido adaptando a climas mediterráneos y puede crecer en distintas condiciones. Las algas son de su lugar y de ahí nadie las mueve, porque si me las llevo a otro lado no crecen. ¿Okay? Por lo tanto, las fuentes y el origen de ellas, ¿no es cierto?, se encuentran muy bien definidas. Y tenemos las pardas del Atlántico Norte, del Pacífico Sur, del Atlántico Sur. ¿Cómo funcionan estos, o cómo actúan estos compuestos a nivel metabólico? Tienen efectos antioxidantes, efecto priming, que significa preparar al metabolismo de la planta para que esté alerta, induce las defensas, tiene también propiedades de regulación osmótica. Nosotros como compañía hemos ido más allá en la ciencia y hemos identificado estos procesos metabólicos con estudios de expresión genética. La genómica es algo que hoy día nos permite poder llegar a entender el ADN y el funcionamiento a nivel genético de los tejidos y de los cultivos. Y todos estos procesos que vemos acá, ¿no es cierto?, desde la reducción de las especies reactivas de oxígeno, el ajuste estomático, la regulación de canales hídricos, la activación de fotosíntesis, son procesos que son fundamentales para el buen desempeño del cultivo. Por lo tanto, y a nivel comercial sabemos que existe una oferta amplia, que existen distintas especies, que existen distintas especies, digamos, Ascophyllum siendo la principal, tenemos Enclonias macrocystis que son de regiones del Pacífico, pero los otros aspectos que hay que tener en consideración siempre es la concentración, para poder tener un buen aporte de bioactivos, que son los que finalmente van a tener el impacto a nivel metabólico. A nivel científico, nosotros venimos estudiando ya hace unos 15 años el modo de acción. Les voy a mostrar los últimos estudios que hemos publicado, que hemos realizado en conjunto con universidades europeas. Estos son proyectos de investigación europeos con fondos públicos, en los cuales hemos desarrollado tecnologías y métodos para poder identificar, como les decía, el uso de la genómica es muy importante, que lo complementamos con el uso de la bioinformática y la inteligencia artificial para poder interpretar las lecturas de estos estudios. ¿Okay? Estoy yendo un poco a la parte bien científica, pero voy a llegar finalmente a la parte del aguacate que lo vamos a ver, pero quiero explicarles bien cuáles son los fundamentos de esto. Esta es una experiencia que hicimos induciendo estrés oxidativo con un herbicida. El diquat, que es un desecante, o paraquat, es un desecante que lo que hace es dañar los tejidos, los mata, digamos, por muerte celular. Y lo que ocurre acá, vemos que tenemos un tratamiento control, un tratamiento con herbicida y otro que le agregamos el producto que se aplica 3 días antes de la aplicación del herbicida. Aquí se ven las marcas o los daños, pero en esta imagen se ve más claro cómo los tejidos se dañan producto de la acción del herbicida, pero al aplicar el producto evito ese daño oxidativo, ese daño en los tejidos. Por lo tanto, estoy bloqueando la respuesta oxidativa en una condición extrema, como puede ser el uso de este herbicida. ¿Qué es lo que nos arroja el estudio de expresión genética? Una tendencia muy clara, donde, como vemos acá, todos los tratamientos, perdón, todos los parámetros metabólicos analizados con estudios de expresión genética que van desde la fotosíntesis, la misma detoxificación, tienen un patrón de comportamiento muy marcado, donde la expresión genética revela cómo la planta es capaz de llegar a esta condición a pesar de estar expuesta a esta condición de estrés oxidativo. ¿Okay? Estos son la consolidación de toda la expresión genética que se obtiene en las lecturas del genoma vegetal. Otro caso que también es bien visible, ¿no es cierto?, exponemos a plantas de tomate a condiciones de sequía completa, total, por 10 días, donde vemos, ¿no es cierto?, la respuesta natural de la planta, que
se llega a un estado de deterioro irreversible. La planta que se trata con el producto también 3 días antes logra un efecto o un resultado óptimo, y eso también se ve reflejado en la expresión genética, donde estos 3.000 genes que se ven acá son los genes que se expresan en esta planta, que son los responsables de que termine en esta condición, a diferencia de la planta tratada, que solamente aparecen 164 genes que impiden que estos 3.000 se expresen en esta planta. Por lo tanto, bloqueo la respuesta oxidativa a nivel metabólico, ¿okay? Y eso también se ve reflejado en otras analíticas, como es la disminución en la acumulación de peróxidos de hidrógeno en la hoja y el daño en los tejidos, ¿ya? Y eso está también explicado justamente por los genes. Esa es la ascorbatoperoxidasa, que lo que hace es inhibir la acumulación de peróxido de hidrógeno, ¿vale? A nivel de campo, llevamos trabajando ya varios años en Chile, en California, aquí también en España. Les voy a compartir ahora una experiencia de 3 años, que es lo más valioso, digamos, por el tiempo que llevamos analizando las mismas plantas en las mismas condiciones. Esto lo hicimos en la zona de Quillota, que es el valle por excelencia productor de aguacate en Chile, en una plantación de Dusa, que eso fue lo importante, es un portainjerto clonal, plantado en 2007 en 6x3, con microaspersores, ¿ok? Ese es el campo, esa es la finca, en cerro. Hicimos la cosecha manual cada año, desde el año del 21, 22 y 23, siguiendo las mismas plantas, 8 repeticiones por tratamiento, aplicación foliar que se hizo en el momento de la floración. Fueron 3 aplicaciones foliares con el objetivo de impedir el aborto o disminuir el aborto y lograr un mayor amarre, ¿okay? Año 21, primer año, el agricultor en ese momento utilizaba un regulador de crecimiento que se aplicaba en un solo momento, y obtuvimos mayor número de frutos, que se tradujo en mayor número de kilos. No hubo diferencia estadística en el peso promedio, en el calibre, que nos trajo un resultado económico, ¿no es cierto?, o de productivo, que son esas diferencias que se ven ahí. El año 22, la misma tendencia. La única diferencia fue que el agricultor dejó de aplicar el regulador de crecimiento, por lo tanto teníamos 2 tratamientos en las mismas condiciones, que eran control básicamente, y con la misma tendencia en términos de frutos por planta. Estas plantas las cosechábamos manualmente, sacábamos toda la fruta, contábamos toda la fruta y pesábamos toda la fruta, por lo tanto teníamos el dato completo, ¿okay? Ahí esto fue el año de baja, donde bajó un poco la producción respecto al año anterior. El año 23, que fue cosechado en septiembre del año pasado, fue el año de alta producción, que vemos que llegó ahí a cerca de los 40 toneladas. Son cifras bastante altas, estamos hablando de 8 plantas, ¿ok? Esto no lo interpreten como que es el rendimiento del bloque, pero es la cifra obtenida de las 8 repeticiones durante 3 años, ¿ok? Y eso es lo valioso porque son las mismas plantas. ¿Qué es lo que nos entrega esto de manera acumulada? Luego de 3 años, los promedios, ¿no es cierto?, es una tendencia bastante clara de que hay un efecto positivo en el uso de este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque reducimos el estrés oxidativo durante la floración. Sabemos que si el estrés oxidativo está activo en ese momento, voy a tener mayor aborto porque la planta lo pasa mal. La planta en forma natural tiene un efecto activador de las hormonas de la respuesta auxínica en la planta, por lo tanto eso también tiene un efecto positivo en el amarre, y eso es lo que finalmente nos entrega el resultado. También tenemos experiencia a nivel en uso vía fertirriego, en esta misma finca, donde hicimos aplicaciones durante toda la temporada de fertirriego, 12 aplicaciones. Estamos ahora entrando en una fase de ensayo donde vamos a reducir el número de aplicaciones para ver si es que podemos lograr efectos similares con aplicaciones durante el periodo de floración. Y en el resumen de los 3 años también vemos que hay diferencias importantes en términos de rendimiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, vemos que hay un efecto positivo en el uso de este tipo de tecnologías en el aguacate, tanto vía riego o foliar, ¿ok?
Y eso es básicamente la información que tenemos. Solamente comentarles que somos una empresa irlandesa de biotecnología, que estamos ubicados en la zona suroccidental del condado de la isla, en el condado de Kerry. Hacemos todo con mucha ciencia, le ponemos muchos recursos y mucha dedicación a la investigación y al desarrollo. Tenemos las instalaciones más grandes de las Islas Británicas para procesos de extracción, con presencia en más de 35 países. Muchas gracias.